Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí al Aula Santillana, donde hoy vamos a hablar sobre formar ciudadanos del mundo. Yo soy doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana, pero sobre todo me gusta decir y presentarme como lo que soy, maestro de filosofía y sobre todo maestro de ética. En el mundo vivimos algo así como 7.600 millones de personas. De ellos, 4.400 millones de personas somos internautas, utilizamos Internet. De ellos, hay 3.000 millones de personas que tienen alguna red social activa. Pero no solo esto, sino que cada 15 segundos hay un nuevo actor, un nuevo usuario en una red social. Eso es impresionante. En estos segundos que hemos hablado, por lo menos 3 nuevos internautas han aparecido en las redes sociales. Para que se hagan una idea del nivel de tráfico, de tránsito que hay en las redes, estamos hablando de que al día WhatsApp y Messenger de Facebook manejan algo así como 60.000 millones de mensajes. Es una brutalidad, ni siquiera podemos imaginar los ceros. Esto significa que hoy por hoy, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida conoceremos, dependiendo de nuestro oficio, entre 3.000 y 5.000 personas. Por eso a mí me gusta decir que nuestro teléfono inteligente es la llave del mundo. Es decir, la gente joven, nosotros mismos interactuamos con más personas en un día que nuestros abuelos durante toda su existencia. Es decir, el Internet, la red, ha redefinido el espacio y el tiempo. Hoy nos movemos en un espacio distinto, tenemos un tiempo distinto, las fronteras se difuminan. Todo sucede en el presente. Sucede algo en Australia y de inmediato nos enteramos. Hay una catástrofe nacional en Europa y nosotros de inmediato tenemos noticias de ellas. Por eso el mundo virtual es tan real como el mundo físico. Esa es la realidad en la que nosotros nos estamos moviendo. Nuestra recámara, nuestro teléfono, nuestra computadora no solo es una ventana al mundo, sino que ahí están sucediendo muchos acontecimientos. En algunos lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, están cerrando centros comerciales porque hoy por hoy la gente ya prefiere comprar en línea. Pero no solo eso, no solo es que el espacio y el tiempo se esté redefiniendo, sino que incluso nuestro teléfono celular es como una concreción de esto que algunos llaman globalización. Mira, vamos a ponerlo de una manera muy simple. El software está diseñado en la India. La pantalla está hecha con material de China o de Colombia. La carcasa o parte del metal proviene de otras partes de América. Seguramente la pila está hecha con litio de Bolivia. Es muy probable que se haya ensamblado en Corea, que el plan de comercialización se haya hecho en Canadá y que finalmente se vendiera desde Estados Unidos. Es fascinante cómo hoy por hoy el mundo está en nuestro teléfono. Pero no solo esto está transformándonos, esto está transformando a nuestros estudiantes. Por ahí leí en una ocasión que un muchacho, una chica de 11 años podía tener más en común con un chico, con una muchacha de Europa, que con una persona de su mismo país de 75, 74 años. Es decir, hoy el mundo está aquí y el mundo al mismo tiempo se está transformando. Y esto obliga a una pregunta: ¿cómo formar estos ciudadanos? ¿Cómo formar ciudadanos, muy mexicanos, pero que al mismo tiempo sean ciudadanos para el mundo? Yo creo que vamos a fijarnos en alguna de las fortalezas de estos postmillennials, como se les dice ahora, porque ya no son los millennials, sino son la generación Z, la generación más joven. Por un lado, tienen grandes fortalezas.
son capaces de colaborar virtualmente. Esto es impresionante, yo lo veo con mis estudiantes, pueden hacer trabajos, resolverse dudas, todo ello a través de la red. Al mismo tiempo son muy tolerantes, abiertos a ideas nuevas, son enormemente creativos y tienen un gran compromiso social. Yo doy clases y les puedo decir que los chamacos, las chamacas tienen un sentido de la justicia y al mismo tiempo se enojan cuando ven las injusticias y la red les pone en contacto con ellas. Por otro lado, son autodidactas. Claro que está cambiando, están aprendiendo en la escuela, pero también aprenden con tutoriales. Todo esto les da enormes fortalezas. Ciertamente, esta gente joven, los postmillennials, tienen algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, tienen que aprender a interactuar personalmente, porque muchos de ellos han aprendido a interactuar, pero a través de la pantalla. Segundo, hay un riesgo que la red se convierta en una evasión. Es decir, que la red sea como un lugar donde nos refugiamos, donde huimos del mundo. Un tercer punto es suponer que el activismo en la red, que darle like a una publicación, que publicar algo en contra de una injusticia, eso es cambiar el mundo. Y una cuarta área de oportunidad es que son impacientes, y es muy lógico, porque el tiempo de la red es extraordinariamente veloz. Por eso yo creo que la formación de ciudadanos para el mundo tiene unos maravillosos retos que nosotros como profesores de ética cívica hemos de enfrentar. Un primer reto que a mí me entusiasma es la empatía personal. Vamos a decirlo de esta manera. Uno de los riesgos es que por estar, vamos a decirlo coloquialmente, whatsappeando con alguien que está lejos de mí, olvidemos a quien está cerca de nosotros. En otras palabras, de ninguna manera hay que decir que la red, que la comunicación virtual nos aleja. El riesgo, sin embargo, es que esta comunicación virtual nos olvide, nos lleve a dejar de ejercer esta empatía personal, este contacto físico, este contacto de ojo a ojo. Por eso, yo creo que un reto de un profesor de ética cívica es conseguir, para ponerlo de esta manera, el equilibrio entre el mundo virtual y la casa. En otras palabras, no vaya a ser que por chatear con el lejano olvidemos al cercano. O, para ponerlo de otra manera, no hay que olvidar que el primer sentido de prójimo es el próximo. Y esto es uno de los retos que enfrentamos. Un segundo reto es el multiculturalismo. Vamos a decirlo así. Hoy cualquier muchacho a través de su teléfono va a entrar en contacto con un sinnúmero de culturas, pero frecuentemente lo que tiende a haber es una neutralización de las diferencias culturales. Un maestro mío decía que el riesgo era que el mundo se convirtiera como en un ambiente de aeropuerto. Un aeropuerto es un lugar insípido, neutro, donde no hay diferencias culturales, donde se come lo mismo, se habla lo mismo. Bueno, pues existe, esto la ética cívica lo tiene muy claro, un derecho a la diferencia. La diferencia no solo es un lujo, es una de las riquezas de nuestro país y de todo el mundo. Nuestro país tiene un sinnúmero de lenguas, casi 100 lenguas. Hay un sinnúmero de costumbres, de maneras de ver la vida. Uno de los retos de la ética cívica, es decir, de formar ciudadanos para el mundo, es conseguir que tengamos ciudadanos multiculturales. Hay que distinguir entre el ciudadano multicultural y el gerente transnacional. Lo transnacional es, como les decía, insípido, pierde el sentido de la diferencia. En cambio, el multiculturalismo es conservar el sabor, el idioma, la diferencia nacional, y esto es uno de los grandes retos. Por eso, formar ciudadanos quiere decir formar ciudadanos que sean expertos en traducciones culturales. No me dirán que no es apasionante esta tarea. Un tercer reto,
el pensamiento ecológico. El mundo virtual nos pone frente a un universo que se está deteriorando. Algunos autores observan que tendríamos que tener una solidaridad diacrónica y una solidaridad sincrónica. No se me asusten con las palabras. ¿Qué quiere decir solidaridad diacrónica? Hay un viejo dicho que ejemplifica esto. Nosotros podemos descansar de la sombra o frente a la sombra de los árboles que plantaron nuestros abuelos. En otras palabras, nosotros necesitamos de las generaciones anteriores y lo que nosotros haremos también va a determinar la herencia ecológica, el medio ambiente que le dejemos a los demás. Este es el primer sentido de solidaridad, saber que lo que nosotros hacemos impactará las generaciones que vienen de la misma manera que ahora a ti y a mí nos impacta lo que las otras generaciones nos heredaron. Y la otra solidaridad sincrónica significa algo bien sencillo, que lo que sucede en el Amazonas afecta a lo que sucede en California, que lo que sucede en la Ciudad de México afecta a lo que sucede en Baja California, que conservar la selva de Chiapas es algo que afectará también a Aguascalientes. En otras palabras, este sentido del mundo. Todos estamos en un mismo barco. Y por eso el tercer reto de formar ciudadanos es saber que el mundo es nuestro hogar y que por tanto hemos de ser responsables con nuestro consumo más allá de la moda verde. O sea, ser ecológico, pensar ecológicamente no consiste simplemente en ponerse un moñito verde o en decir que se compra verde. Significa consumir de una manera distinta, acercarse a la naturaleza de una manera distinta. Y esto es algo que se aprende en la niñez y en la adolescencia. Un cuarto reto, los derechos humanos y la equidad de género. Yo creo que esto es algo que es básico. Los derechos humanos son aquellos derechos que le corresponden a todo ser humano por el simple hecho de ser humano, independientemente de su raza, de su credo, de su religión, de su nacionalidad, de su condición social o económica. Este mundo virtual nos pone en contacto con toda esta humanidad. Y yo creo que algo que conviene es aprender a ver al que está del otro lado de la pantalla y saber que es tan humano y por tanto tan digno de derechos como nosotros. En otras palabras, hoy tendríamos que aprender a salir de nuestra torre de marfil. No vaya a ser, y este es uno de los retos, que nuestro teléfono celular, nuestras redes, en lugar de conectarnos y de hacernos más sensibles a los derechos de los demás, terminen siendo como una especie de evasión, como un capullo en donde nos refugiamos tratando de olvidar que hay otros que requieren nuestra ayuda. Cuarto reto, equidad de género y derechos humanos. Y finalmente, un quinto reto, la paz. Hoy por hoy hay suficientes bombas nucleares como para acabar con este mundo y 10 más, así como lo oyen. Lamentablemente, las guerras están a la orden del día. En todos los lugares florece la violencia. Y las redes, este mundo globalizado, nos muestra ese rostro amargo del dolor. No vaya a ser que las redes pinten esto simplemente como una película. Yo creo que uno de los grandes retos de la ética cívica es formar ciudadanos del mundo que sean conscientes de que la violencia no es un espectáculo, de que la paz es algo que podemos hacer nosotros y que por tanto hemos de aprender a hacer lo que está de nuestra parte. Y lo que primero que está de nuestra parte es aprender a vivir civilizadamente. En otras palabras, formar ciudadanos del mundo requiere acciones locales y algunas de estas acciones locales es aprender a dialogar en las redes, a argumentar, a hablar, no a luchar. ¿Quién iba a decir que a través de un teléfono celular nosotros podemos contribuir a la paz por el simple hecho de expresar nuestros pensamientos de una manera razonable, no violenta, y por el simple hecho de hablar con otros internautas de una manera razonable y no violenta? En otras palabras,
así como la tecnología nos da la infinita capacidad de destruir, la tecnología también nos da la infinita capacidad de hablar. Y eso es algo que se aprende. Yo a mis estudiantes les digo, lo primero que tenemos que hacer para ayudar a acabar con la violencia en el mundo y promover la paz es aprender nosotros en nuestro microcosmos a utilizar las redes para fomentar la paz. En última instancia, formar ciudadanos del mundo significa formar estudiantes críticos, es decir, que aprendan a discernir la información. No todo aquello que te aparece en tu celular es verdadero. Competentes, esto es fundamental, competentes en un conocimiento, porque el conocimiento permite transformar. C, de creativos, fíjense, críticos, competentes y creativos en las soluciones. 4, comprometidos con los derechos humanos y un compromiso real, no un compromiso de red, coherentes con nuestros valores y finalmente capaces de vivir en un mundo virtual con los pies muy bien puestos en México. Y me despido con una frase de Winston Churchill, ministro de Inglaterra durante la Guerra Mundial, y que creo que se puede aplicar hoy a ustedes, gente joven. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Muchísimas gracias. Esto fue Formar Ciudadano del Mundo. Yo soy Héctor Zagal y los espero en nuestra siguiente emisión.